Pomba Gira María Padilla es una de las entidades femeninas más reconocidas dentro de la Umbanda y la Quimbanda, donde se le considera un espíritu poderoso, seductor y profundamente sabio en asuntos del amor, la pasión y la justicia emocional. Se dice que en vida fue una mujer fuerte, libre y desafiante para su época, lo que le permitió trascender como una guía espiritual que ayuda a quienes buscan empoderamiento, valentía y claridad en su vida sentimental. Su figura está rodeada de misterio, elegancia y una energía magnética que atrae tanto respeto como devoción. María Padilla es vista como una protectora de quienes sufren en silencio, de quienes viven amores imposibles, traiciones o relaciones desbalanceadas. Su energía es directa, sin rodeos, y busca que la persona recupere su dignidad, su poder interior y su capacidad de tomar decisiones firmes. También es conocida por abrir caminos en el amor, alejar malas influencias, cortar energías negativas y ayudar a transformar la tristeza en fortaleza emocional. Su presencia se reconoce por sus símbolos, el rojo, el negro, el vino, las rosas y los perfumes intensos. Dentro de la espiritualidad afrobrasileña, María Padilla representa el arquetipo de la mujer independiente, decidida y libre de prejuicios. No es una entidad maligna, sino justa, y trabaja según la intención y el corazón de quien la invoca. Aquellos que acuden a ella lo hacen buscando claridad, encanto personal, protección en temas afectivos y fuerza para enfrentar lo que no se atreven a cambiar. Por eso, es considerada una maestra de la transformación emocional y del autocontrol, recordando que el verdadero poder siempre nace desde adentro. Oración fuerte para amarrar y dominar a alguien. Por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la inspiración del aire, por las virtudes del agua, invoco y conjuro a Pomba, Gira, María, Padilla, por la fuerza de los corazones sagrados y de las lágrimas derramadas por el amor, para que se dirija a decir el nombre de la otra persona, donde está, trayendo su espíritu ante mí, di tu nombre, amarrándolo definitivamente al mío. Que su espíritu se bañe en la esencia de mi amor y me devuelva el amor en cuádruple. Que, decir el nombre de la otra persona, jamás quiera a otra persona y que su cuerpo solo a mí, di tu nombre, me pertenezca. Que, decir el nombre de la otra persona, no beba, no coma, no hable, no escuche, no cante, a no ser en mi presencia. Que mis grilletes lo apresen para siempre, por los poderes de esta oración. Minas, Pombas, Gira, use su poder y aleje a decir el nombre de la otra persona, de cualquier mujer con que él esté en este momento, y si estuviera, que llame mi nombre. Quiero amarrar el espíritu y cuerpo de decir el nombre de la otra persona, porque lo quiero amarrado y enamorado de mí, di tu nombre. Quiero que, decir el nombre de la otra persona, quede dependiente de mi amor, quiero verlo loco por mí, di tu nombre, deseándome como si yo fuese la última persona de la faz de la tierra. Quiero su corazón prendido a mí eternamente, que en nombre de la gran reina María, Padilla, florezca este sentimiento dentro de decir el nombre de la otra persona, dejándole preso a mí, di tu nombre, 24 horas por día. O Pomba, Gira, reina María, Padilla, has de traer a decir el nombre de la otra persona, para mí, di tu nombre, pues yo a él deseo, y lo quiero deprisa. Por tus poderes ocultos, que, decir el nombre de la otra persona, comience a amarme a mí, di tu nombre, a partir de este exacto instante y que él piense solo en mí, di tu nombre, como si yo fuese la única persona del mundo. Que, decir el nombre de la otra persona, venga corriendo hacia mí, lleno de esperanzas y deseo. Que, decir el nombre de la otra persona, no tenga sosiego hasta que venga a buscarme y vuelva a mí, di tu nombre. Reina María, Padilla, yo te imploro para que me traigas a decir el nombre de la otra persona. Que, decir el nombre de la otra persona, me ame mucho, venga manso y como yo deseo. Yo le agradezco a la gran reina María, Padilla, y prometo siempre llevar su nombre conmigo. Oh, poderosa Pomba, Gira 7 Exus, quiero de vuelta a mi amado, decir el nombre de la otra persona, que me entristece con su desprecio. Que, decir el nombre de la otra persona, olvide y deje de una vez y por todas todos los otros amores y a los que nos quieran apartar. Que, decir el nombre de la otra persona, sea desanimado y frío con todas las otras mujeres, que cualquier otra mujer que esté con, decir el nombre de la otra persona, se estrese con él, pelee con él y salga inmediatamente de la vida de él, y le tome enojo, odio, aversión y rabia de él, y no se retracte de nada. Y que, decir el nombre de la otra persona, tome enojo, odio, aversión y rabia de cualquier otra mujer que ande con él ahora, y que ellos terminen esa relación urgentemente. Que él venga a mí, di tu nombre, y pida mi amor y mi perdón. Oh, linda y poderosa Pomba, Gira 7 Exus, que en este momento, decir el nombre de la otra persona, quede solo pensando en mí y pensando cómo va a hacer para hacerme feliz. Necesito,
reina, una señal, una llamada telefónica, cualquier contacto para yo saber si, decir el nombre de la otra persona, piensa en mí y que me quiere, y me quite de esta oscuridad. Que, decir el nombre de la otra persona, hable conmigo, que sienta que me echa de menos. Usted es fuerte y poderosa, traiga a, decir el nombre de la otra persona, a mis pies, para no salir, y que venga corriendo, que deje todo y a todos, y que solo piense en mí. Di tu nombre. Linda y poderosa Pomba, gira 7 Exus, que con su grande y fuerte poder quite todas las barreras que están impidiendo que, decir el nombre de la otra persona, me ame locamente y desee unirse a mí. Di tu nombre. Quiero a mi amado amándome y admirándome siempre. Que él no sienta más deseos sexuales por ninguna otra persona. Que sus deseos sean solo para mí. Di tu nombre. Que sus pensamientos, gentilezas y bondades sean solo para mí. Di tu nombre. Que, decir el nombre de la otra persona, quiera de verdad que yo, di tu nombre, me quede con él. Pero además, quiero que usted, linda y poderosa Pomba, gira 7 Exus, aleje de, decir el nombre de la otra persona, toda y cualquier otra mujer. Y que podamos ser felices juntos. Que él me llame por teléfono, desde ya y en todo momento. Que sienta nostalgia por mi persona y que sufra lejos de mí, decir el nombre de la otra persona. Quiero que él me busque hoy y ahora. Quiero oír la voz de él, pidiéndome verme para quedarse conmigo y volviendo a mí, di tu nombre, para siempre, diciendo que me ama y que me quiere solo a mí. Gracias por el favor concedido. Recomendación y advertencia importante. Antes de realizar esta oración a Pomba Gira María Padilla, es fundamental hacerlo con plena conciencia, responsabilidad y respeto. Esta es una oración fuerte, intensa y profundamente dirigida a influir en los sentimientos, pensamientos y decisiones de otra persona. Por ello, solo debe utilizarse cuando tu intención sea clara, sincera y verdaderamente nacida desde el amor, nunca desde el capricho, la obsesión o el deseo de causar daño. Recuerda que toda energía que enviamos al universo regresa multiplicada, y por eso es esencial actuar desde un corazón limpio. Además, es importante tener presente que esta oración puede mover energías poderosas relacionadas con pasión, unión y dominio emocional. Por esa razón, no se recomienda para personas que estén actuando desde la desesperación, el enojo o el resentimiento. Antes de realizarla, tómate un momento para respirar, pensar con calma y preguntarte si lo que buscas es realmente lo mejor para ti y para la otra persona. Los resultados pueden variar, y cada conexión espiritual responde a la vibración desde la que se invoca. Finalmente, recuerda que ninguna oración, ritual o amarre sustituye el libre albedrío, el consentimiento ni la comunicación humana. Si decides realizarla, hazlo con responsabilidad emocional y espiritual, entendiendo que toda práctica de este tipo debe manejarse con madurez. La espiritualidad no es un juego y las entidades como Pomba Gira merecen respeto, devoción auténtica y un propósito honesto. Usa esta oración únicamente si estás dispuesto a asumir las consecuencias energéticas y morales que puede conllevar. ¿Hay una hora especial para realizar la oración? Sí. Aunque la oración puede hacerse en cualquier momento si la necesidad es urgente, las tradiciones espirituales que trabajan con Pomba Gira recomiendan realizarla por la noche, especialmente entre las 7 de la tarde y las 3 de la mañana, porque es cuando la energía de esta entidad femenina se manifiesta con mayor fuerza. Muchas personas prefieren hacerla específicamente a las 12 de la noche, medianoche, ya que es considerada una hora de apertura espiritual y alto magnetismo en trabajos amorosos. También es recomendable que la hora elegida sea siempre la misma si decides repetir la oración, ya que la constancia crea un vínculo energético más estable. ¿Se enciende alguna vela o veladora? Sí. Para esta oración, se acostumbra a encender velas o veladoras que representen la energía de Pomba Gira y el tipo de petición que estás realizando. Las más recomendadas son: vela roja, representa la pasión, la atracción, el deseo y la fuerza del amarre. Es la más tradicional para invocar a María Padilla. Vela negra, se usa para cortar energías de rivales, alejar terceras personas o romper obstáculos en el amor. Suele combinarse con la vela roja en rituales más fuertes, pero si solo harás la oración, la roja es suficiente. Vela rosa, opcional. Representa el afecto, el cariño, la dulzura y el lado emocional del vínculo. Puedes usarla si deseas suavizar la energía del amarre.